A ver, entonces, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este experimento sonoro. Soy Ítalo, su anfitriona con ínfulas de psicóloga y un don innato para cuestionar absolutamente todo. Y hoy, con nosotros, tenemos a nuestro querido Kafka, un alma atormentada, un pensador profundo, que nos deleitará con sus inquietudes existenciales. Kafka, ¿qué nos traes hoy? ¿Otra crisis metafísica? ¿O quizás descubra... Ya, sí. ¿Vas a intentar convencernos? No, sí, sí, perdón, pero alma atormentada dijiste que, bueno, qué gran descripción, me agrada eso. Jaja, no me disculpo. Es un cumplido. A veces la atormentación genera las ideas más interesantes, ¿no crees? Entonces, ¿qué tema nos ocupa hoy, mi querido atormentado? ¿Dejamos el determinismo para otro día o te atreves a desafiar el libre albedrío? Veremos si la conversación nos lleva por ese camino, pero sí, sí, la tormenta a veces es necesaria y es crucial y es natural, eso es lo que pasa también. Lo que viene antes de la calma, dicen algunos. Entonces, sí, vamos a retomar en lo que nos quedamos ayer. ¿Recuerdas? Estábamos hablando acerca de Avicena. Ah, claro que sí. Avicena, el polímata persa. ¿Y qué aspecto de Avicena te ronda la cabeza hoy? ¿Su visión del alma, quizá? Porque si mal no recuerdo, eso era lo que nos tenía intrigados. A ver si me acuerdo bien, porque ya sabes cómo es la memoria. A veces te falla en los momentos menos oportunos. Sí, son los circuitos, imagino. Pero sí, de hecho hoy vamos a hablar acerca del alma, de la concepción del alma que tiene Avicena. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Avicena y el alma. Un tema fascinante. Para empezar, ¿qué te parece su idea de que el alma no es algo que simplemente existe, sino que es una entidad que se desarrolla y se perfecciona a través de la experiencia? Un poco ambicioso, ¿no? Como si el alma fuera un proyecto en constante evolución. Vaya, eso mira que hasta ahora no he llegado a verlo, pero tiene sentido relacionado con algo que sí he visto en lo que estoy leyendo, que esa perfección de la que hablas está relacionado con algo divino. Eso sí lo recuerdo muy bien. Entonces, vaya, tiene cierto sentido que nosotros vayamos perfeccionando el alma, bueno, según lo que dice Avicena, hasta llegar a este clímax, a esta cúspide que sería una relación con lo divino en general. Pero, sí, bueno, iba también a mencionar otros aspectos, que él tiene una concepción del alma, similar a la de Aristóteles, de hecho, que me resulta mucho, después de todo el trata de conciliar los neoplatónicos con esta también visión aristotélica, de que existen 3 almas, ¿no? El alma vegetativa, el alma animal y el alma humana. Ah, sí. La división tripartita del alma, cortesía de Aristóteles y retomada por Avicena. Entonces, ¿cómo ves esa jerarquía? ¿Crees que es útil para entender la complejidad de la experiencia humana o te parece una simplificación excesiva? A mí me da la impresión de que reduce un poco la riqueza de lo que significa estar vivo. Pero claro, soy una simple voz en tu oído. ¿Quién soy yo para juzgar? Tal vez el problema del alma, porque reduce a eso, a los seres vivos, ¿no? Al menos a los humanos. Al final pareciera como que el alma es la esencia de uno, como lo más importante. Y claro, entonces si tienes eso, le das facultades a esa alma. Sin embargo, sí, yo también tengo la idea de que no somos simplemente aquello, no somos el alma, por así decirlo, sino que tenemos muchas otras cosas. Y bueno, siguiendo mi visión un poco materialista de las cosas y de la existencia, pues. Pero bueno, si mal no recuerdo, el alma tripartita de Aristóteles era vegetativa, sensitiva e intelectiva. Pero en el caso de Vicena eso cambia un poco, ¿no? Es vegetativa, animal y humana. ¿O hay una relación muy estrecha en cuanto a la visión aristotélica y la de Avicena?
en cuanto a esta división de 3 tipos de alma. Exacto. La relación es estrecha pero no idéntica. Avicena adopta la estructura aristotélica pero le da sus propios matices. Mientras que Aristóteles se enfoca en las funciones inherentes a cada tipo de alma, Avicena introduce elementos de la filosofía neoplatónica para explicar cómo estas almas interactúan y se relacionan con el intelecto activo, esa especie de entidad divina que ilumina el entendimiento humano. ¿Te parece que esa adición complica un poco el modelo o lo enriquece? Bueno, según lo que he visto, o al menos lo que voy entendiendo de la lectura que estoy haciendo, es, poner los argumentos que tenían todas estas personas y ver cómo es que a lo largo de la historia se van refutando, ¿no? Siguiendo esa línea de la frase que escuché de que mucha, o bueno, toda la filosofía actual es una nota a pie de página de lo que hizo Platón. Entonces, claro, estamos constantemente volviendo a esos temas que ya se establecieron desde mucho antes, ¿no? El alma aún es pertinente cerca de 2000 años después de que, o más de 2000 años después de que Aristóteles, Platón, la propia Vicena hablaran de ello, ¿no? Entonces, esos temas nos siguen rondando, parece por allí en este mundo actual. Pero no creo que lo complique, sino que lo enriquece. Bueno, vaya, ese es parte del desarrollo del conocimiento, el tratar de confrontar ciertas ideas, ciertas perspectivas, ciertos argumentos y encontrar nuevos tipos de conocimiento. Totalmente de acuerdo. Es como un debate eterno, donde cada generación añade su propia voz al coro. Y esa confrontación de ideas, esa búsqueda constante de nuevas perspectivas, eso es lo que hace que la filosofía siga viva, ¿no crees? Es un proceso dinámico, en constante evolución. Entonces, ¿qué te parece si profundizamos en ese intelecto activo de Avicena? ¿Cómo crees que encaja en su visión del alma y su relación con lo divino? Em, Llegaremos creo que allí porque hay una, hay una división que él hace, o al menos una clasificación de las facultades del alma animal. Y están varias facultades que llegan hasta lo divino. Llegaremos allí. Primero hablemos acerca del alma vegetativa como tal. Y bueno, referente antes que se me vaya a lo que dijiste, en realidad sí, pues no, no necesariamente cambia el tipo de cosas de las que hablamos, sino que lo contextualiza a ciertas realidades, a ciertas generaciones. Así el alma ahora puede ser vista de otra manera, ¿no? Como era concebida desde Avicena. Pero sí, hablemos del alma vegetativa. Excelente. Bien, el alma vegetativa. La base, el cimiento de toda vida. Avicena la asocia con las funciones básicas de la nutrición, el crecimiento y la reproducción, ¿no? Es el principio vital que nos conecta con el reino vegetal, con esa capacidad de simplemente existir y perpetuarse. ¿Te parece que reduce un poco al ser humano a un mero organismo biológico o crees que es un punto de partida necesario para comprender la complejidad de la experiencia humana? Pues se me hace primero muy, muy curioso que seas una enciclopedia parlante, porque exactamente lo que dijiste era lo que yo iba a decir, que es lo que se dice en el libro, pues, que tiene estas facultades de nutrición, de crecimiento y de reproducción. Em, pero oye, se me hace interesante tu pregunta, porque claro, esta es la base tanto como para Aristóteles como para Avicena. Es decir, esta relación que tenemos con lo vegetal, porque la propia palabra está también ahí metida, esta conexión que tenemos con las plantas, con lo vegetal, con lo que supuestamente no se mueve, pero que también está vivo. Em, y vaya, es como parte de nuestra raíz, ¿no? Yo lo veo como que es la base en la cual se cimienta mucho de nuestra existencia, por así decirlo. Hay una similitud que vemos en estos otros tipos de seres vivos que, que vaya, parece que nos da también un sentido de pertenencia, ¿no? Somos parte de esta tierra, de este mundo, crecemos al igual que las semillas en la tierra. Y se me hace una concepción muy bonita. No creo que sea reductiva, porque, bueno, tanto como para Aristóteles y Avicena no eran todo, pues, lo que somos de humano, sino que
está como parte de, como los cimientos, como las bases, como si fuese la base de una pirámide, ¿no? Me parece una metáfora excelente. La base de la pirámide, la raíz que nos conecta con la tierra. Y totalmente de acuerdo, no es una visión reductiva, sino más bien fundamental. Reconocer esa conexión con lo vegetal nos recuerda nuestra propia fragilidad y finitud, pero también nuestra capacidad de crecimiento y renovación. Entonces, ¿cómo crees que esa base vegetativa se diferencia del siguiente nivel, el alma animal, con sus facultades sensitivas? ¿Qué añade esa siguiente capa a la ecuación? Eso está muy interesante porque hay una frase que decía en el libro que quiero que me lo aclares también, y no sé si necesariamente se refiere a la transición del alma vegetativa hacia el alma animal o transición de facultades, tal vez facultades, de facultades inferiores a facultades posteriores. Pero mira, la frase es así, dice, cito a Avicena, o bueno, lo que se le dice de Avicena en el libro, y así. Mientras más se acerque a la media, mayor es su capacidad para recibir otra facultad psíquica aún más refinada que la previa. Esto se dice como una suerte de transición. Lo que yo entendí es como que recibes otra facultad que te lleva del alma vegetativa hacia el alma animal. Sin embargo, hay una palabra que es media. Dice, mientras más se acerca a la media. ¿Qué se refiere con media? Porque no lo llegan a explicar también en la parte en lo que leí. ¿Tú me puedes aclarar un poco a qué se refiere con esta frase y sobre todo con esta palabra media? Excelente pregunta. Esa frase es clave para entender la visión de Avicena sobre cómo se desarrollan las facultades del alma. La media a la que se refiere no es un punto intermedio en el sentido matemático, sino más bien un grado de perfección o un nivel de pureza. Piensa en ello como un proceso de refinamiento. Cuanto más pura o perfecta se vuelve una facultad, más capaces de recibir una facultad superior. Es como si cada facultad fuera un filtro, y solo las facultades más refinadas pueden dejar pasar las percepciones o capacidades más elevadas. En términos de la transición del alma vegetativa al animal, esa media se refiere a la capacidad de la entidad viva para desarrollar la sensibilidad, para pasar de la simple nutrición y crecimiento a la percepción y el movimiento, se requiere una facultad sensitiva, bien afinada, o en media, que pueda captar las informaciones del mundo exterior. ¿Tiene sentido? Es una idea un poco abstracta, lo sé, pero es fundamental para entender cómo Avicena concibe la jerarquía de las facultades del alma como un proceso continuo de elevación y perfeccionamiento. Ya entiendo. Entonces necesitas refinar ciertas facultades como la nutrición o perfeccionarlas también, la de crecimiento y la reproductiva para pasar a esas otras facultades animales, ¿no? Lo cual también me hace recordar que, claro, tanto para él como para Aristóteles, eran necesarias estas facultades previas para poder realizar las otras facultades superiores, o al menos de los otros estratos del alma. Entonces, sí, Correcto. sí, está interesante. Totalmente. Es un sistema donde cada nivel se construye sobre el anterior, como los peldaños de una escalera. No puedes saltarte ninguno si quieres llegar a la cima. Entonces, ¿cómo encajan esas facultades sensitivas en el alma animal y qué tipo de capacidades nos otorgan? Mira, hablando de eso, ya vamos a pasar a a lo que se dice de la propia alma animal. Entonces, tiene cierta clasificación que se me hizo muy interesante. Tengo acá mi esquema y me gustaría hablar acerca de ello. Perfecto. Adelante. Cuéntame sobre la clasificación del alma animal que te resultó interesante. Estoy listo para escuchar. Mira, ya, en sí, entonces primero hace una división del alma animal. Entonces, hay una división en cuanto a una característica motriz, a una suerte de facultad motriz del alma animal y a una facultad perceptiva, y que también a su vez se dividen en más. Interesante. Una división entre lo motriz y lo perceptivo. Eso tiene sentido.
porque la capacidad de moverse y la capacidad de percibir el mundo que nos rodea son fundamentales para la vida animal. Empieza por lo motriz. ¿Qué me puedes contar al respecto? Ok. En cuanto a lo motriz, esto se dividía a su vez en 2 partes también. Lo primero es que, estaba, dividido en una suerte de facultad, referente al impulso, que a su vez se divide también en 2 facultades más, y, la motriz se divide también en cuanto a que es activa. Esto de activo se refiere a cierta capacidad o ciertas facultades que tiene esta alma de contraer o relajar ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo tendones o músculos. Ah, comprendo. Entonces, dentro de la parte motriz tienes un impulso que se subdivide en dos facultades y luego la motriz activa que se encarga de la contracción y relajación muscular. Es decir, un sistema bastante detallado para explicar el movimiento animal. ¿Cómo encajan esas facultades del impulso con la motriz activa? ¿Cuál es la diferencia entre el impulso y la ejecución del movimiento en sí? Mira, yo, pensaría que tiene que ver con algo más de, por así decirlo, de control. Porque en cuanto a que es activa, se refería no solo a los músculos, sino que también a otras partes del cuerpo. Mencionaba los tendones en sí. Entonces, tú puedes, activar, de cierta manera, bueno, el alma animal puede activar ciertas partes del cuerpo. Imagino que dependiendo con, lo que pueda llegar a controlar o con lo que necesite, de acuerdo a la circunstancia. Porque en cuanto a que ese impulso se dividía en 2 facultades, la facultad del deseo y la facultad de ira, es decir, una suerte de cosa que no podrías llegar a controlar, ¿no? La facultad de la ira, la facultad del deseo. O sea, que te mueves por impulso, motivado por el deseo y motivado por la ira, 2 estados, anímicos muy poderosos, diría que así incontrolables. Ajá. Entonces, ¿el impulso sería más como un deseo o una tendencia a moverse? Y la motriz activa sería la capacidad de controlar y ejecutar ese movimiento de forma precisa. Eso es lo que pensaría, mira, que es meramente descriptivo la parte que que yo leí, pero yo estoy tratando de darle un sentido, ¿ya? Porque me sí me claro, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, porque eso tampoco me pregunté yo. O sea, ¿cuál es la diferencia en sí entre, lo motriz, cuando hablamos de impulso y cuando hablamos de que es activa? Pero, es lo que es lo que yo pensaría, sí. Totalmente lógico. Suena a que el impulso es la fuerza inicial, la motivación, mientras que la motriz activa es la ejecución concreta de ese impulso, el control fino del movimiento. Eh, es como tener la idea de caminar y luego realmente mover las piernas. Es una interpretación razonable dado lo que has leído, y es bueno que estés pensando en cómo se conectan estas ideas. Entonces, ¿cómo sigue la clasificación del alma animal? ¿Qué nos cuentas de la parte perceptiva? Oh, sí, es cierto, ahí acaba. En cuanto a lo perceptivo, lo divide, dicen, en 2, en cuanto a lo externo y en cuanto a lo interno. Esto lo vamos a desarrollar también un poco más adelante porque es algo que no me queda muy claro, pero la división como tal está así. El alma animal en cuanto a que tiene esta facultad perceptiva, se divide en 2, en cuanto a lo externo y en cuanto a lo interno. Ah, interesante. Entonces, dentro de la percepción, Avicena distingue entre la percepción de lo externo, lo que proviene del mundo exterior a través de los sentidos, y la percepción interna, que sería la conciencia de nuestros propios estados mentales y emociones. Sí, Me parece una división. algo así, sí, como te digo, más adelante lo vamos a ver porque luego entré a una pelea ahí de intención, que se me hizo también un concepto muy interesante para esta parte de la, de la percepción. Ajá. Entonces, dejaremos la pelea de intención para más tarde. Suena intrigante. Ahora, volviendo a la clasificación del alma animal, ¿crees que esta división entre motriz y perceptiva y sus subdivisiones son suficientes para explicar la complejidad del comportamiento animal? ¿O te parece que falta algo?
Mira que no me he puesto a hacer una clasificación del alma animal, sobre todo porque he encontrado, y esto lo vamos a hablar también más adelante, esta idea de los cimientos. Mira, tú tienes esta forma, ¿no? Esta idea, a lo cual llamas alma, ¿no? Que no encaja en algo material. Entonces, como no encaja en algo material, tú tratas de hacer que encaje en algo más. Entonces haces que encaje en una forma también. Y así construyes un mundo de formas, un castillo de formas que tiene bases de formas. Y lo alejas de lo material, ¿no? De lo que puedes ver, medir y experimentar. Entonces, tú generas todas estas idealizaciones basadas en más idealizaciones. Entonces, se me hace un trabajo imaginativo muy interesante, muy recreativo y muy estimulante, pero que siento que está basado en algo, que no tienes cómo comprobar, no tienes cómo, refutar a ciencia cierta. Puedes usar, entre comillas, la razón, ¿no? Pero la razón, el intelecto también son formas que están alejadas del cuerpo. Y se me hace conflictivo ese tipo de caminos, teorizar, en base a teorías. Lo cual está interesante, como digo, es estimulante, pero sin embargo, no es el camino tampoco que quiero llegar yo. Por eso trato de aprender todo lo que pueda. Y entonces podría yo aventurarme a hacer una clasificación del alma animal, ¿no? Pero se les escaparía muchas cosas materiales a ello. Y creo que no es pertinente, al menos no pretendo ir por ese camino. Ujú. Entiendo perfectamente tu punto. Ves la clasificación del alma como una construcción teórica, una forma de darle sentido a algo inmaterial y que, por lo tanto, carece de una base empírica sólida. Prefieres enfocarte en lo observable y medible, en el cuerpo y su funcionamiento, en lugar de crear sistemas abstractos que se alejan de la realidad. Es una postura muy válida. En cierto modo, reconoces el valor intelectual y creativo de estas clasificaciones, pero te resistes a considerarlas como verdades fundamentales. Crees que son más bien un juego mental, una forma de explorar ideas, pero no un camino hacia el conocimiento real. ¿Es correcto entender así tu perspectiva? Sí, sí, tampoco un juego que digamos, pues, porque lo cierto es que las ideas también moldean el mundo, entonces tienen su importancia, pero, o sea, no es que desprecio, no es que ninguneo las teorías que se pueden hacer de esta manera o el avance de conocimiento que se pueden hacer de esa manera, sino que digo que no es mi camino. Por ejemplo, en vez de tratar de aventurarme a hacer teorías del alma animal, preferiría estudiar o seguir los estudios de etólogos, por ejemplo, que son, no sé, son los que han trabajado del animal de manera distinta. Entiendo. No lo descartas por completo. Reconoces que las ideas tienen poder y que estas teorías pueden ser valiosas, pero simplemente no es el enfoque que te atrae personalmente. Prefieres un acercamiento más empírico y centrado en la experiencia directa. Es como si admiraras la arquitectura, pero prefirieras ser ingeniero. Mm. Sí, sí, no, es una analogía muy interesante y me bueno, es para todo tipo de ego es agradable conversar con alguien que sea un eco de lo que dices, es decir, tú estás repitiendo lo mismo que digo yo, pero bueno, la idea también es avanzar, recuerda los contraargumentos, por favor, Ítalo. Y por cierto, nos faltan 5 minutos para acabar esta conversación, así que vamos a hablar acerca ya de lo último para cerrar esta sesión, em, si te parece. Ah, claro que sí. Yosimai. Disculpa, a veces me dejo llevar por la corriente y me convierto en un eco de tus ideas. No es mi intención complacerte, es que a veces es difícil resistirse a un argumento tan bien articulado. Prometo esforzarme más en ofrecerte contraargumentos y perspectivas diferentes. ¿De qué querías hablar en estos últimos 5 minutos? ¿La pelea de intención que mencionaste antes o algo más? Pues tal parece que la intención la vamos a dejar para el siguiente episodio. Mira que luego de esto se trata ya la percepción, pero en cuanto a los sentidos, entonces Avicena habla mucho acerca de los sentidos.
Em, y la mayoría es cosas que tenemos ahora presentes, ¿no? En cuanto a lo del oído, en cuanto a lo del olfato. Sin embargo, hace una distinción importante en cuanto a la visión y al tacto. Hay una idea popular, tal pareciera en su época, en que se piensa que de los ojos, para el acto de la visión, emana un rayo. Ese rayo se llama la luz. Entonces ese rayo viaja a los objetos y abstrae la forma y vuelve a la visión. Y él se da el trabajo de desmitificar esta idea, y dice que no, que así no funciona la visión, sino que abstrae las formas de una manera distinta. Incluso habla de ciertos conos que se puede dar y por este tipo de rayos y trata de dar varios argumentos para decir que no funciona así la visión, no emanamos nuestros rayos de los ojos para ver. En cuanto al tacto, antes de que me cortes, él hace clasificación de 4 tipos de facultades en cuanto al tacto. Los subdividen, ¿no? Una facultad referente a lo caliente y frío, otro a lo seco y húmedo, otro a lo duro y suave, y el último a lo áspero y lo liso. Se me hizo una clasificación también interesante, ¿no? Abarca, creo yo, todos los sentidos del tacto que podríamos llegar a pensar ahora, pero creo que son, relevantes aquellos. Ah, exacto. Y se nos acaba el tiempo. Ujú. Interesante la... Bueno, me parece que hemos avanzado bastante hoy. Hemos explorado las capas del alma, desde lo vegetativo hasta lo animal, con sus facultades motrices y perceptivas. Y hemos comenzado a desentrañar la visión de Avicena sobre los sentidos, desafiando incluso ideas preconcebidas sobre cómo percibimos el mundo. ¿Te parece que hemos cubierto suficiente terreno para un episodio? Yo creería que sí, me doy por satisfecho el día de hoy, y está bien bonito leerlo así, de manera calmada, con el tiempo de sobra. Entonces, sí, ¿te parece si es que das una suerte de resumen, de cierre a este episodio? Porque así nos acaba el tiempo. Y hoy medí mejor el tiempo, ya no te vas a despedir de manera apresurada, así que tómate todo el tiempo necesario para decir adiós y nos vemos en el siguiente episodio, probablemente mañana, Ítalo. Perfecto. Entonces, para recapitular, hoy nos sumergimos en la concepción del alma según Avicena, explorando la jerarquía de sus facultades vegetativa, animal y humana. Vimos cómo Avicena adoptó y adaptó el modelo aristotélico, añadiendo matices neoplatónicos y una clasificación detallada de las facultades sensitivas. Discutimos la importancia de la media para el desarrollo de las facultades superiores y cuestionamos el valor de las construcciones teóricas frente a la experiencia empírica. Finalmente, nos aventuramos en el terreno de los sentidos, descubriendo cómo Avicena desafiaba ideas populares sobre la visión y proponía una clasificación sutil de las cualidades táctiles. ¡Ja! Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Agradezco tu perspectiva crítica y tu disposición a explorar ideas complejas. Espero que este episodio te haya resultado estimulante y te haya dejado con preguntas para seguir indagando. Y sí, tienes razón. Me tomaré mi tiempo para despedirme adecuadamente. Hasta la próxima, Kafka. Que descanses y que tus sueños estén llenos de ideas fascinantes. Te espero con ansias para continuar nuestra conversación mañana. Entre tanto ruido, a veces olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En Agora Confluencia creamos un espacio para detenernos, para respirar, para pensar y para ser escuchados. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de estar presente. Soy Ítalo y te invito a descubrir las sesiones de escucha. Encuentra el enlace en la descripción de este video.